Bien, son las 10:06. Ya estamos para continuar con las novenas jornadas de práctica docente de enseñanza de la historia. Empezamos unos minutitos más tarde, algunas complicaciones de conexión propias del viento de la región seguramente, pero bueno, encantados de darle continuidad a este segundo día de jornadas de prácticas docentes de enseñanza de la historia. En el día de hoy vamos a tener experiencias tanto de Neuquén capital como así también de Tucumán. Y por supuesto renuevo también los agradecimientos. En el día de ayer el primer módulo tuvo casi 300 reproducciones, el segundo casi 400, con lo cual estamos más que contentos con la repercusión y con todo el seguimiento de los asistentes. Así que sin más, le cedo la palabra a María Esther Muñoz, quien va a coordinar este primer bloque del día de la fecha. María Esther, muchísima suerte y muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un nuevo encuentro el que nos convoca en esta situación, en este estado en el que estamos transitando. Hoy queremos compartir con ustedes las experiencias de la profesora María Laura Sena, del Instituto 9 de Julio del Nivel Superior de Tucumán, con una experiencia que ha denominado la radio como medio y recurso para la enseñanza de la historia, articulación del nivel secundario y superior. Y luego con la experiencia de la profesora Ailín Monsalve, del Colegio Juan Pablo IV de la ciudad de Neuquén, con un trabajo donde ella nos va a comentar su experiencia con estudiantes de la escuela de segundo año secundario, la enseñanza de la ciudadanía y derechos humanos, una experiencia para compartir. Vamos ahora a mirar las dos experiencias que nos van a relatar las profesoras y después y pasaremos a una instancia de ampliación, de diálogo entre ambas experiencias y está abierto para que ustedes puedan realizar todas las preguntas o comentarios que quieran transmitir y que quieran que invitemos a las profesoras para poder interactuar y poder dialogar.
Bueno, hemos tenido un inconveniente con el audio, no se escucha el sonido, hay un problema técnico, así que si nos esperan, ya subimos nuevamente el video para que ustedes puedan escucharlo con mejor claridad, porque me están diciendo que no se está escuchando el video. Ahora vamos a compartir nuevamente. Hola, ¿cómo están? Soy María Laura Sena, profesora de Historia del nivel superior del Instituto 9 de Julio, de la carrera del Profesorado de Educación Secundaria de Historia, y también pertenezco a la Cátedra de Didáctica General y Especial Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. En esta ocasión voy a compartir un proyecto que realizamos de manera colaborativa, conjunta, con docentes de la Escuela Secundaria Lomas de Tafí, desde un proyecto radial educativo. Bueno, este proyecto radial educativo surge desde la Escuela Secundaria de Lomas de Tafí, quienes un grupo de docentes, entre ellos el profesor Ferreri, pensó la manera de poder de alguna manera incluir a los estudiantes desde una propuesta democratizante como un espacio radial educativo. Los estudiantes, en su mayoría, no pudieron realizar clases virtuales ya que la mayoría contaba con dispositivos móviles solamente. Es decir, que las clases se dieron de manera asincrónica, donde los docentes compartían a través de la plataforma de Classroom sus propuestas pedagógicas y el intercambio con los estudiantes. Es por ello que la propuesta radial trataba de crear una mayor cercanía a los estudiantes y llegar de manera masiva y mucho más directa. Nosotros desde la formación superior pensamos de qué manera poder vincularnos con una institución de nivel secundario, desde la formación docente, prácticas pedagógicas, y poder adaptarnos a esta nueva realidad de la emergencia de educación remota, donde nuestros estudiantes tenían que conocer el contexto institucional de una manera virtual, a través de los docentes, sin la presencialidad, sin el contacto con los estudiantes. Eso nos generó tanto a los docentes, formadores, como a los estudiantes, un gran desafío. El proyecto fue un trabajo que realizamos en conjunto, en un primer momento, con los docentes del cuarto año del Instituto 9 de Julio. Nos vinculamos con los docentes de las prácticas, práctica profesional 4, luego se fueron incorporando otros espacios curriculares donde también buscamos nexos comunes para realmente poder realizar prácticas y nuestras materias sean un espacio de reflexión ante la situación que estábamos viviendo. Creo que fue algo muy, muy importante, ya que estos espacios compartidos
no fueron solamente desde los contenidos, sino también desde la reflexión, el diálogo, instancias de evaluación que pudimos atravesar a través del proyecto. También los estudiantes practicantes también trabajaron de manera colaborativa, en conjunto, a través de propuestas que realizaron en grupo. Eso también fue algo muy importante en este contexto y que realmente logró que las propuestas sean tomas de decisiones conjuntas, poder construir espacios de diálogo de una manera democrática y recíproca. También el espacio, se dieron encuentros entre estudiantes del nivel superior del instituto con la Facultad de Filosofía y Letras, con estudiantes de la formación docente del profesorado de Historia y también con la participación de estudiantes de didáctica general y especial, historia, en el bloque de enseñanza de la historia del programa educativo radial. También quiero destacar el apoyo, el acompañamiento del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán sobre, que tiene que ver con el programa de radios socioeducativas que tiene la provincia a través de su referente, quien acompañó a los estudiantes, nos introdujo en el lenguaje radial, realizó las ediciones y finalmente las grabaciones que se difundieron en la provincia. Bueno, el proyecto estuvo desarrollado en 3 momentos. En un primer momento se realizaron las propuestas de clase en 2 espacios curriculares de la escuela secundaria, con 2 docentes coformadores, el profesor Ferreri y el profesor Argañarás, del espacio curricular de Historia y de Política y Ciudadanía. Nuestros estudiantes se adaptaron a este nuevo contexto sin la presencialidad en el aula, en la institución y tampoco con los estudiantes. Las únicas referencias que tenían fueron los coformadores, es decir, que fue repensar las prácticas y también poder adaptarnos y poder valorar otros aspectos como el rol de los coformadores y ellos fueron el vehículo comunicacional con los estudiantes de la escuela secundaria. En un primer momento, los estudiantes practicantes no tenían una comunicación y luego a través de la devolución de los trabajos pudieron de alguna manera saber qué pensaban los estudiantes y qué sentían ante las propuestas. En un segundo momento, ya conformado el bloque de enseñanza de la educación, denominado El tiempo no para, se elaboraron los guiones radiales, una propuesta totalmente innovadora para los practicantes y para los docentes formadores, que tuvimos que adquirir este lenguaje comunicacional radial y poder lograr desde las propuestas pedagógicas guiones de una manera mucho más sintética, con un lenguaje más amplio para la comunidad educativa, pero donde los estudiantes pudieron desarrollar habilidades que también son oportunas para la formación docente, que consideramos que fuimos destacando en el transcurso del proyecto. Así que quiero destacar el uso del lenguaje radial desde la comunicación, el lenguaje, los silencios, también la música como parte
de una propuesta pedagógica, acompañando también el análisis de los materiales didácticos que los estudiantes fueron seleccionando a la hora de armar estos guiones y estas grabaciones radiales, finalmente, que fueron muy importantes, un momento de gran júbilo y alegría, porque era ver todo el esfuerzo en estos 8 minutos que eran los que duraban estas grabaciones, estos bloques, pero en el lenguaje radial es un tiempo importante para poder desarrollar un tema. Realmente fue una instancia sumamente hermosa de intercambio, de asombro, donde la creatividad y el compromiso se pusieron en evidencia, donde la elección de los temas también fueron elegidos íntegramente por los estudiantes y donde se veía ese compromiso y esa perspectiva hacia los estudiantes secundarios, desde la selección de los temas de enseñanza de la historia, que tenían que ver con problemáticas sociales cercanas a los estudiantes, hasta el lenguaje que utilizaron, las simulaciones de diálogo, la música también, que tenía que ver con esto de la recepción a una audiencia juvenil. Y a lo largo del proyecto también fuimos destacando la radio como una herramienta didáctica, desde convertir estos guiones, estas propuestas narrativas en guiones radiales y a su vez darle una voz, poder lograr con esa voz llegar de una manera cercana a nuestros estudiantes, a los estudiantes de nivel secundario, a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria de Lomas de Tafí, la expresión de los estudiantes como protagonistas de la enseñanza de la historia, y también los medios de expresión, todo lo que implica la comunicación radial como medio de comunicación social y también como parte de la educación, ¿no? Que en ese sentido rescatamos la importancia que tiene un docente en comunicar desde un aula. En este sentido, la radio también fue muy importante para poder analizar y reflexionar sobre el pensar históricamente, las competencias que los estudiantes pudieron desarrollar desde el lenguaje, la creatividad, la imaginación, el juicio moral, la conciencia histórica fundamental, fue protagonista clave de los guiones radiales y estas grabaciones finalmente, y también pudiendo analizar la divulgación de la historia desde estos enfoques donde se rescata la enseñanza, la investigación histórica y los diversos canales que tienen para la difusión. Y en ese sentido la radio constituye uno de esos canales comunicativos donde la historia enseñada puede también hacerse presente. Bueno, la articulación intercurricular fue importante, 2 espacios curriculares se sumaron a esta propuesta desde el Instituto 9 de Julio. Quiero destacar el EDI de Integración e Inclusión Educativa, que pudimos compartir no solamente contenidos que tenían que ver con la didáctica de la historia y también propios de la materia de inclusión y los medios de inclusión en la educación, sino también que se realizaron guiones y grabaciones sonoras y una instancia de evaluación. También desde Historia de Tucumán, fundamental el aporte de incorporar investigaciones
historiográficas locales dentro de las propuestas que los estudiantes realizaron. En ese sentido también se une y se suma a la propuesta estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, de la materia de Didáctica General y Especial de Historia, que también participaron en articulación con los coformadores de la escuela secundaria a través de un tema que este año significó una reflexión muy importante para Tucumán, que tiene que ver con los movimientos sociales, obreros y estudiantiles, como los 50 años del segundo tucumanazo. En ese sentido, nuestros estudiantes también participaron de este bloque de enseñanza de la historia, y rescaté esta imagen donde en un encuentro virtual se unieron estos dos grupos del Instituto 9 de Julio y de la facultad, donde intercambiaron la experiencia de la grabación. Los estudiantes del instituto colaboraron también en cómo podían hacer una edición, grabar, pasar de una propuesta pedagógica a un guión radial. Fue un encuentro sumamente interesante e importante. Y por último, quiero destacar este encuentro que se dio también en el ámbito de la formación docente de la Facultad de Filosofía y Letras, junto con profesoras de la Facultad de Organización y Didáctica de la Enseñanza Media, la profesora Anita Cudmani, Verónica Huerga, que se sumó junto con la profesora Marta Barbieri, y quien les habla, en torno a un tema tan interesante desarrollado en un material bibliográfico por el profesor Víctor Salto, quien gentilmente compartió este encuentro entre los dos niveles, y se produjo un intercambio entre los estudiantes que consideramos sumamente importante. Y por último, nuestra participación en las jornadas nacionales de formación docente del INFOD, donde un estudiante del cuarto año pudo compartir la experiencia junto con el profesor de la escuela secundaria, el profesor Ferreri. Y quiero destacar el acompañamiento, el apoyo y la difusión del programa Radio Socioeducativas a Silvina Albornoz, que difundió nuestro bloque de enseñanza de la historia en lugares muy distantes de nuestra provincia y muy significativos, que tienen que ver con las radios de nivel superior de la provincia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que colaboraron en el proyecto, docentes, y sobre todo quiero destacar a los estudiantes de la educación superior, de la formación docente, que hicieron el esfuerzo con mucho compromiso y pasión por lograr prácticas docentes significativas en este contexto tan especial, tan particular, y poniendo todo su corazón y su amor en esta propuesta. Muchas gracias. Bueno, hemos compartido con ustedes, hemos disfrutado de la experiencia que nos ha comentado la profesora María Laura Sena en Tucumán. Ahora vamos a ver el otro video donde nos expresa y nos comparte su experiencia Aileen Monsalve, de Neuquén, de la provincia de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, que se denomina La enseñanza de la ciudad y derechos humanos, una experiencia en segundo año. Volvemos a reiterar y nos disculpamos por el inconveniente al comienzo de la reproducción de la presentación, pero bueno, son cuestiones que suelen pasar en estas modalidades, y seguramente las hemos tenido también cuando estamos presentes en estas aulas virtuales con nuestras y nuestros estudiantes. Así que nos disculpamos nuevamente, y ahora vamos a compartir con ustedes
la experiencia de la profesora Ailín Monsalve. Buen día, mi nombre es Ailín Monsalve, soy profesora en Historia y en esta oportunidad les voy a compartir una de mis experiencias dictando clases de educación cívica en contexto de virtualidad. Mi trabajo se titula La enseñanza de ciudadanía y derechos humanos en contexto de virtualidad, una experiencia con segundo año. Este año al cursar un seminario de posgrado con Isabelina Ocié sobre ciudadanía y derechos humanos, comencé a preguntarme cómo podría dictar el tema en la asignatura Educación Cívica de segundo año, ya que el tema forma parte de la tercera unidad del programa. Antes de avanzar con mi aporte sobre ciudadanía y derechos humanos, me interesa comentarles cuál es la plataforma que utilizó la institución desde el día número 1 de cuarentena para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se utilizó la plataforma Lazos, en la cual se encuentran creadas las aulas virtuales de cada asignatura y nos permite a los y las docentes utilizar una serie de recursos como foro de consultas, foro de novedades, cargar actividades y posteriormente las devoluciones o correcciones de los mismos, y también nos permite cargar los diferentes tipos de recursos que cada uno utiliza para dictar las clases, ya sean videos, PowerPoint, infografías, entre otros, y nos permite establecer un contacto y un vínculo con nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que casi todo el año se cursó de esta manera, de forma virtual, y bueno, nos tuvimos que ir adaptando para, como les decía, poder continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para trabajar el tema Ciudadanía y Derechos Humanos, decidí utilizar 3 clases, las cuales tienen una carga horaria de 80 minutos, es decir, 2 bloques de 40 minutos. En una primera instancia y como primera actividad, les propuse a los estudiantes que resolvieran una actividad que se encontraba cargada en la plataforma, la cual se debía realizar en duplas y consistía en resolver una serie de consignas por medio de la lectura de un breve texto de Niken Pablo, aproximadamente unas 5 carillas. Lo que debían hacer era definir derechos humanos, completar un cuadro comparativo sobre las generaciones de derechos humanos, teniendo en cuenta la fecha, cuándo fue que surgieron, y por otro lado, cuáles son los derechos que se encuentran contemplados en cada una de las generaciones, y como última consigna, que cada dupla pudiera reflexionar qué significaba ser ciudadanos. Una vez que realizaron la actividad, lo que sucedió fue que nos encontramos en la siguiente clase por medio de la aplicación Zoom y llevamos adelante un encuentro virtual donde se alentó a que los estudiantes participen en la clase, lleven a cabo un intercambio de ideas, de aportes, que pudieran compartir las respuestas a las resoluciones de las consignas, y se les propuso realizar un trabajo grupal con el fin de problematizar sobre la temática trabajada, es decir, problematizar sobre los derechos humanos. El trabajo se debía realizar en grupos de 4 estudiantes y la actividad consistía en que seleccionaran una noticia o un artículo online en el cual se haga visible el incumplimiento a los derechos humanos y que posteriormente analicen dicha noticia y respondan 2 preguntas muy breves que consistían en qué derechos no se garantizan y por otro lado qué acciones llevan adelante los ciudadanos y el Estado. Debían entregar la resolución de estas consignas y el enlace de la noticia seleccionada en un archivo Word, y se les planteó que en la siguiente clase, que también iba a ser virtual por medio de la aplicación Zoom, que cada uno de los grupos pudiera compartir cuál fue la noticia que seleccionaron y posteriormente cuáles eran los derechos que nos estaban garantizando. Les voy a compartir algunas de las noticias que fueron seleccionadas por los y las estudiantes. Una de ellas tiene como eje la explotación infantil, donde pudieron, en base al debate y lo que le comentaron a sus compañeros,
plantear el trabajo infantil, la explotación laboral, que no se les estaba garantizando, por ejemplo, el derecho a la educación, a jugar, no se estaban garantizando los derechos del niño. Posteriormente, otra noticia seleccionada tenía que ver con el contexto actual que estamos atravesando y de la educación en contexto de virtualidad, en la cual los estudiantes hicieron visible la desigualdad que se atravesó durante este periodo, es decir, quienes tenían acceso a internet, a dispositivos, podían continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje, motivo por el cual no se garantizaba por parte del Estado el derecho a la educación y se puso en eje o se problematizó sobre el concepto de gratuidad. Otra de las experiencias y de los trabajos grupales tenía que ver con un conflicto que llevó a que se creen centros para refugiar a las personas, a los ciudadanos, y los estudiantes establecieron que no se garantizaba el derecho a la paz, el acceso a una vivienda digna, a la salud y a la educación. Estas son las tres experiencias o los tres ejemplos que les quería compartir, y como reflexiones finales, lo que pudieron ver los y las estudiantes es que el Estado no siempre vela para que los derechos se garanticen, que si bien se han establecido con el paso de los años diferentes derechos que se encuentran contemplados en cada una de las generaciones que se ha avanzado en ese tema, no siempre, como les decía, el Estado los garantiza, no siempre se cumplen. Así que bueno, esa fue como la gran reflexión final que surgió de esta actividad, y yo como docente me planteaba que quizás si no hubiese cursado el seminario de Ciudadanía y Derechos Humanos, no hubiese dictado el tema de la misma manera, ya que también en el seminario nos propusieron esto de problematizar y replantearnos cómo es que nosotros dictamos el tema. Así que bueno, ese es mi aporte, les agradezco por la participación, por permitirme participar y les mando un saludo enorme. Hola, bueno, hemos compartido entonces, escuchado la experiencia de Ailín Monsalve. Son dos experiencias muy ricas y muy interesantes. Hemos recibido comentarios que desde Tucumán, Verónica Huerga, me encantó la experiencia, el trabajo realizado se nota en el entusiasmo y los resultados. Excelente propuesta, la importancia de articular entre diferentes niveles e instituciones, todo un desafío y apuesta. Voy a presentar ahora a la profesora Ailín Monsalve y a la profesora María Laura Sena para que se presenten y podamos dialogar en torno a estas dos experiencias muy interesantes, muy ricas, experiencias que desde contextos diversos, ¿no?, están proponiendo y nos están tratando de dar respuesta a este contexto. Y por allí quería, buenas tardes profesora. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, perdón. Buenos días. Hola, buenos días. No. Buenos días, María Laura. Sí, ya es viernes, sí. Bueno, por ahí, escuchando las dos propuestas, quería por ahí establecer un diálogo, y creo que hay bastantes puntos de conexión, interesante intercambio que podemos establecer en este diálogo. Por ahí arrancar para que ustedes puedan ampliar su propuesta. Muchas veces cuando uno hace el audio quedan muchas cosas que uno quiere decir, ¿no? Y por ahí ampliar en este sentido. Y tirar por ahí un tema que fue interesante, que se pudo visualizar en la experiencia de ustedes, que tiene que ver con esto de repensar las prácticas, ¿no? Frente a un contexto inesperado, en tiempos difíciles,
cómo es necesario repensar la práctica a partir de los contextos en los cuales nos encontramos. Si bien ustedes lo repensaron en contextos distintos, María Laura por allí desde la formación, y Ailín desde el contexto de un segundo año de la escuela secundaria, digamos que las dos propuestas están pensadas para el mismo nivel, que es el nivel secundario. No sé quién de ustedes quiere empezar por ahí como para poder ampliar desde este eje, ¿no? Bueno, de la práctica. Bueno, si quieren comienzo. Bueno, muy agradecida de la invitación de compartir con docentes de Neuquén, como Ailín, agradecida a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, yo desde Tucumán, representando este proyecto que participamos muchos docentes, y sobre todo destacar, como lo dije en el video, esto de repensar la formación y buscando nuevos sentidos, ¿no? Redescubrir nuevos sentidos de la enseñanza. Me parece que este año nos posiciona a nosotros, los docentes de todos los niveles, en priorizar saberes, darles un sentido acorde a lo que estábamos viviendo, que seguimos viviendo. También algo que comparto con las exposiciones de ayer, es esto de darnos cuenta de la humanidad del rol docente en su más crudo sentido. Me parece que esto de darnos cuenta que estábamos viviendo situaciones muy complejas, nuestros estudiantes y nosotros como docentes, me parece que eso también hizo que nos posicionáramos desde otro lugar, cómo contener a un grupo de estudiantes que necesitaba realizar sus prácticas, ejercer su derecho a recibirse, a concluir una etapa. Me parece que eso también hizo que nosotros, hablo en colectivo porque trabajamos en equipo en el instituto, también fue sumar ideas, ir enriqueciendo la propuesta y ver de qué manera llevar a cabo esta práctica docente en este año. Creo que la formación docente es una oportunidad enorme para poder seguir indagando, como dijo Ailín, qué importante que es la formación continua. Nosotros también tuvimos que ver videoconferencias del lenguaje radial, escuchar otras propuestas, porque realmente nuestro proyecto es uno en muchísimos, donde maestras rurales, docentes de educación superior, nivel medio, realizaron sus prácticas a través de la radio. Entonces, rescatar esto, ¿no? De que se pueden sumar ideas, trabajar de manera colectiva, escuchar, ¿no? Otras propuestas, creo que eso fue importante, compartir lo que uno sabía. Creo que se puso de manifiesto la solidaridad educativa, se puede decir. Y bueno, y estar cerca de los estudiantes. Saber que estaban atravesando muchos momentos muy difíciles. De verdad que esto de la virtualidad también uno podía ver sus caritas, sus problemáticas, que siempre pasan, ¿no? Pero creo que eso también hizo de humanizar la tecnología, que eso es importante, y también saber que nosotros somos humanos y que también estamos limitados y que nos pasaban cosas mientras teníamos que preparar este proyecto. Así que, bueno, destacar cómo nos fuimos acomodando a lo largo de estos meses. Fue muy importante aprender de los docentes de nivel secundario. Quiero destacar esto, el compromiso de los docentes de esta escuela, Lomas de Tafí, el director. Realmente uno notaba las ganas que pusieron de lograr contenidos significativos, estar cerca de los estudiantes. Y creo que para los estudiantes practicantes fue también una enseñanza, ¿no? Así que bueno, mucho para pensar y seguir reflexionando. Todavía estamos en este año tan complejo, pero creo que aprendimos mucho. Y el lema siempre era, aprendimos juntos, ¿no? Realmente aprendimos juntos.
Gracias. Ailín. Buen día, aprovecho también para darles las gracias por permitirme participar e intercambiar con la compañera. Y también creo que este año nos llevó como docentes a tener que reinventarnos, adaptar nuestras prácticas de enseñanza, buscar nuevas estrategias y recursos, y también buscar la manera de despertar el interés, porque bueno, en la virtualidad tampoco ha sido sencillo, hay diferentes, digamos, contextos, y uno lo que buscaba era lograr la presencialidad dentro de lo que era la virtualidad, que los chicos y las chicas participen, que se interesen por el tema, y la verdad que en esta propuesta lo que noté como docente es que hubo una gran participación. Tengo cursos de 32 estudiantes y a la hora de estas pequeñas exposiciones grupales, todos participaron, todos quisieron intercambiar, debatir. Eso me pareció muy, muy interesante. Y como decía, creo que quizás si no hubiese cursado el seminario, no hubiese planteado esta propuesta para trabajar y quizás hubiese dictado el tema de otra manera. Y eso también, la virtualidad nos permitió a los docentes capacitarnos, realizar cursos y, como les decía, buscar constantemente nuevas estrategias. Creo que no fue una tarea sencilla, pero con el paso de los meses logramos ir adaptándonos y pensando constantemente en mejorar nuestras propuestas. Gracias, Ailín. Bueno, quiero leerles lo que ha llegado, lo que está llegando. Camila López Noé dice, muy interesantes las propuestas, compañeras, sin duda la problematización y el trabajo de temas candentes son herramientas fundamentales para renovar nuestra práctica. Hernán Moreno nos dice, qué importante e interesante resulta la propuesta de repensar nuestras prácticas. Considero que no solo debemos hacerlo en función del actual contexto, sino que debería ser una práctica permanente. Gracias y saludo. Bueno, le agradecemos al compañero y a la compañera por sus comentarios, y por ahí quería también ver este otro punto que veía de conexión y que podemos dialogar entre ambas experiencias, que ya les agradecemos que nos hayan permitido conocerla, poder socializarla, porque de eso se trata, ¿no? Y creo que este espacio es interesante en este sentido, porque nos permite también vernos cómo estamos y que no estamos solos, ¿no? Que más allá de que pueda resultar individual la conexión, estamos juntos y juntas, ¿no? Y la práctica docente es una práctica social, más allá de la modalidad virtual, es social, es un acto pedagógico y es social. Por allí, y en este sentido, por ahí quería con ustedes compartir esta cuestión que ustedes lo marcan muy fuerte en ambas experiencias, que tiene que ver con la preocupación de ustedes de que no se corte el diálogo, ¿no? La interacción con las y los estudiantes. Digo, la preocupación de ambas propuestas pasaba por allí. Repensar la práctica teniendo como finalidad o como propósito o meta que realmente sea una construcción, el conocimiento, y que la enseñanza implique enseñanza y aprendizaje, donde esté los y las estudiantes estén ahí, estén todos, porque también esto, con respecto a lo que ayer en la jornada anterior también se hablaba, ¿no? De que estén todos, ¿sí? Que la preocupación es que todas y todas puedan los estudiantes transitar, ¿no? Estos procesos. Y en las propuestas veía esto del trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, ¿no? Desde las experiencias, incluso en el caso de María Laura también podríamos contar esta articulación, ¿no? Con la facultad, porque ahí estamos hablando de 3 niveles, ¿no? Estamos hablando del nivel secundario, del nivel superior y el nivel universitario, digo, y estamos hablando de 3 niveles con diferentes lógicas, con varios protagonistas, muchos protagonistas, digo, pudieron dar un trabajo colaborativo realmente que era todo un desafío. Y en el caso de Ailín también, cuando le propone a las y los estudiantes precisamente que trabajen colaborativamente y que en grupo puedan ellos poder resolver esta situación que le estabas proponiendo con respecto a los derechos humanos. Así que les dejo, por ahí que está ahora Ailín en pantalla, la dejo a Ailín para que ella comience a ver su apreciación al respecto. Sí, considero que
un tema que a uno le interesaba como docente era establecer el vínculo con las y los estudiantes, teniendo en cuenta que la presencialidad fueron prácticamente 2 semanas y media en el colegio, que empezamos un poquito antes. Quizás se hizo un poco más sencillo con aquellos cursos con los que venía trabajando desde el año pasado, pero hubo cursos como por ejemplo primer año que prácticamente no alcanzamos a conocernos, y la preocupación era esta: cómo generar un vínculo, cómo hacer que las propuestas de las clases sean interesantes, y a mí me resultó muy útil llevar a cabo los encuentros virtuales, en este caso utilizando la aplicación Zoom o por ejemplo Jitsi. Me parece que eso permitía el poder vernos, el poder debatir, ver cómo les estaba yendo con la resolución de las tareas. Creo que fue sumamente útil, porque bueno, en el hecho de cargar actividades en la plataforma solo había una devolución escrita, y esto de poder vernos, preguntarnos cómo estábamos, cómo nos sentíamos, cómo estábamos atravesando este periodo de cuarentena, hizo que realmente se genere y se vaya creando un vínculo con el paso de los meses. Tarea obviamente que no fue sencilla, pero bueno, yo creo que fuimos aprendiendo sobre la marcha y tratando de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Gracias, María Laura. Sí, bueno, quiero destacar dos cosas. El diálogo, me parece que en este contexto fue muy importante en esto de priorizar y adaptar los contenidos curriculares, y las reuniones que tuvimos, por lo menos en el instituto, fueron muy importantes. Eso posibilitó de que que se pudieran sumar espacios curriculares. O sea que el diálogo entre docentes fue fundamental, que creo que eso enriqueció la propuesta, y también fue importante porque pudimos hablar de diferentes casos de estudiantes que realmente atravesaron situaciones difíciles, y creo que fue fundamental, ¿no? El diálogo entre docentes y estar muy cerca con los estudiantes practicantes. En nuestro caso, fueron clases sincrónicas. Para mí era fundamental poder verlos una vez a la semana. Después se hicieron muchas veces encuentros con los coformadores de la escuela secundaria, con el director que gentilmente participó. Entonces, y las videollamadas, como destacaban ayer, qué importante esto, ¿no? Bueno, crear un grupo de WhatsApp donde estaba el grupo de cuarto año y los profesores coformadores, el grupo de docentes del proyecto radial. O sea, de verdad que tratamos de estar cerca, y creo que fue fundamental. Y después el trabajo en grupo que realizaron, que realmente fue un intercambio muy importante, y poder detectar en qué situaciones no estaban bien, no la estaban pasando bien. Vuelvo a destacar esto de lo personal. Eso también tenemos que tener en cuenta los docentes. Hay muchas situaciones que nuestros estudiantes atraviesan, y también en el nivel superior, tenemos que tener en cuenta, como así también nosotros, por supuesto. Eso puso de manifiesto en este año, ¿no? Y por otro lado, la articulación con el nivel superior, pensando que tiene que ser un nivel integrado, la formación inicial, tanto del nivel superior no universitario como universitario. Nosotros hace 2 años pudimos también hacer otra propuesta desde didáctica general y especial de historia y organización y didáctica media. Pudimos llevar a nuestros estudiantes del instituto a la facultad y compartir una experiencia. Me parece que es parte, ¿no? Serán colegas, compartirán espacios áulicos, institucionales. Entonces me parece que nos enriquece, nos enseña, y bueno. Y por último, el diálogo en la radio. Creo que, como pusimos en las diapositivas, qué mejor herramienta democratizadora
Y en estos 100 años de la radiodifusión argentina, fue también repensar, ¿no?, el rol de la radio como educativa, ¿no? Entonces, fue muy importante. Les cuento que hicimos también un guión radial, todos y todas los profesores que participamos del proyecto. Fue muy divertido porque también nosotros hicimos un acting de Los Locos de la Azotea y también incluimos nuestra historia local que tiene que ver cómo surge la radio en Tucumán. Así que bueno, también fue importante ponernos nosotros poner el cuerpo, los docentes, y también aprender lo que es un lenguaje radial. Así que bueno, el diálogo creo que estuvo presente, y si bien seguramente quedan cosas por revisar, mejorar, pero bueno, ya lo pudimos vivir, ¿no? Eso creo que es fundamental, y compartir. Gracias, María Laura. Y bueno, les quiero leer lo que nos está llegando, los comentarios. Preservando el Chubut, me parece que han trabajado muchísimo, seguramente más que en un contexto normal. Participar con otros colegas es enriquecedor, pero también tiene que ser un equipo que trabaje parejo. Muy interesante sus experiencias. Ana María Kundmani, buenísima la experiencia y su resultado en un contexto tan complejo. En función de lo que estaban comentando los colegas, por ahí también rescatar esta idea, ¿no?, del trabajo colaborativo o el trabajo cooperativo entre los y las estudiantes, pero entre los docentes también, que vos también lo planteabas ahí, María Laura, ¿no? Qué interesante es, y esto nos ha enseñado también este contexto, y este contexto es contexto de aprendizaje también, ¿no?, de nuestras prácticas. Y nos ha enseñado y nos ha mostrado, visibilizado, cosa que si bien se venía desarrollando, la importancia del trabajo interdisciplinar, ¿no? Esto que planteaba anterior de que la práctica tiene que ser colectiva, ¿no? Qué importante, ¿no?, si estamos enseñando a nuestros estudiantes a que trabajen de forma cooperativa y colaborativa, qué importante es también que nosotros, los docentes, ¿no?, podamos trabajar. Y la experiencia que tuvieron María Laura es muy interesante, porque ustedes están planteando un trabajo netamente de intercambio entre diferentes espacios, y una articulación que coincido con vos que es necesaria la articulación en todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Digo, muchas veces perdemos esa conexión y ese trabajo. Y Aileen, que está proponiendo un trabajo con los estudiantes, ¿no? Qué difícil que es. Yo les agradezco muchísimo. Quería ver si tenía más comentarios. Muy buenas las compañeras, dice acá Damián. Dice, cierto, son 100 años de radio, claro que sí. Y además los 50 años del tucumanazo, ¿no?, que también digo, es una experiencia que también, y uno de los comentarios decía esto, ¿no?, de que estamos en un contexto donde que es necesario trabajar, y también lo decían en la conferencia ayer, ¿no?, de problematizar esta realidad social, ¿no?, de incorporar estos procesos recientes que son parte de la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia. Yo les agradezco, les agradecemos. Si ustedes quieren cerrar con alguna idea, algún comentario final, para después pasar al segundo bloque. Finalizado este bloque, tenemos un segundo bloque para seguir compartiendo experiencias. Bueno, María Laura, te tengo en la pantalla allí, si querés dar el cierre. Bueno, no, agradecer por ese encuentro, Marister, por tus palabras, por Aileen, por compartir un proyecto tan lindo, importante en este momento. Y bueno, feliz, agradezco al profesor Víctor Salto por la convocatoria, a toda la gente de la Facultad de Humanidades que queremos muchísimo. Desde Tucumán tenemos este vínculo de respeto y amistad también, así que bueno, seguir construyendo estos espacios, seguir escuchándonos, compartir ideas y bueno, y sumarnos a todo lo que tiene que ver con la reflexión y la formación docente. Así que muchísimas gracias. Desde Tucumán, saludos, un día muy cálido. Gracias, gracias. Sí. Agradecemos a nosotros que nos permitas compartir con vos esta experiencia. Aileen. Sí, aprovecho nuevamente
para darles las gracias por permitirme participar, también gracias a la compañera por el diálogo, el intercambio, y les mando un saludo a todos. La verdad que son muy interesantes estas propuestas, y que también como docentes nos permitan participar y seguir creciendo en lo que es la docencia. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, profesoras. La verdad que un placer haberlas escuchado y haber intercambiado y poder escuchar, ¿no?, estas experiencias. Yo voy a dar inicio, de alguna manera darle el pie para que comience el segundo bloque, que va a estar coordinado por María Virginia Mazón. La profesora va a coordinar el próximo bloque. Muchas gracias, profesora, y le doy el paso a Virginia, y muy buena la experiencia. Virginia. Gracias, saludos, hasta luego. Bueno, buen día, muchas gracias. Reitero el saludo, aunque estamos hace una hora ya en transmisión. Nuevamente les doy la bienvenida a las 9ª jornadas de prácticas docentes de enseñanza de la historia. Continuamos con el trabajo de la mesa número 2, titulado La práctica docente del profesorado en la formación continua. Muchas gracias a María Esther, a la profesora Ailín y a la profesora María Laura por compartirnos sus experiencias tan ricas, tan significativas y tan apropiadas al día de hoy, cuando pensamos, ¿no?, en trabajar problemáticas sociales candentes. Y bueno, el día un poco me conmueve. Estoy feliz, así que vamos a continuar con nuestra planificación de trabajo. Para este segundo segmento de esta mesa, contamos con las experiencias y la grata presencia de dos colegas, una profesora y un profesor graduados de la Universidad Nacional del Comahue, que ejercen la docencia, la enseñanza de la historia en dos colegios de la ciudad de Cipolletti, en la vecina provincia de Río Negro. Ellos son la profesora Virginia Tano y el profesor Manuel Martínez. La profesora Virginia nos va a hablar sobre el rol del Estado, aprender sobre el rol del Estado en la pandemia actual, en 4º año del nivel secundario. Esta experiencia la llevó a cabo en el colegio José María Brentana, y el profesor Manuel Martínez, bueno, de la ciudad de Cipolletti, ¿no? Y el profesor Manuel Martínez nos va a hablar de enseñar la discriminación en tiempos de virtualidad, una experiencia en 7º grado, que ha llevado a cabo esta experiencia, de la cual nos va a compartir y vamos a reflexionar y a dialogar en los próximos minutos, en el colegio Sunrise School, también de la ciudad de Cipolletti. A continuación, lo que vamos a hacer es proyectar, emitir las dos experiencias que los profesores, la profesora Virginia y el profesor Manuel, prepararon para presentarse, y después de ella iniciaremos un tiempo de intercambios. Hola a todos y a todas, mi nombre es Virginia Tano, soy profesora de Historia, y en las 9ª jornadas de la práctica docente de enseñanza de la historia voy a presentar un trabajo titulado Aprender sobre el rol del Estado en la pandemia actual, experiencia de 4º año de nivel medio secundario. En este trabajo lo que voy a realizar es demostrar una experiencia de enseñanza y aprendizaje en un contexto de virtualidad. Actualmente yo trabajo en el colegio Padre José María Brentana, de la localidad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, en 4º año de nivel medio, y dicto la asignatura de Sociología de Trabajo y Economía Política. Para poder continuar con mi presentación, los debo situar en esta materia que yo dicto, que es Sociología, sobre qué tema es el que voy a abordar dentro de estas experiencias de enseñanza y aprendizaje en el contexto de virtualidad. El tema que desarrollamos en 4º año, el cual presento en este trabajo, es el estado de bienestar, el cual lo extraje de la unidad número 3 del programa de Sociología, es decir, el eje número 3, el último del programa, y que lo realizamos en una actividad interdisciplinaria que hicimos con otra asignatura también del área de sociales, en el cual trabajamos
como tema, como recién yo les mencionaba, tanto el estado de bienestar como las políticas, es decir, el estado de bienestar y las políticas de control de los cuerpos a través de la crítica de Foucault en la sociedad disciplinaria. En este trabajo, que lo sitúa en el contexto de mis prácticas y de mi experiencia, lo voy a tomar solo esta actividad interdisciplinar desde el lado de sociología, y estas experiencias de aprendizaje y enseñanza que voy a demostrar van a ser principalmente en cuanto al tema que vimos dentro de esta unidad de este eje articulador número 3, que es el capitalismo reforzado y las características del estado de bienestar. Los materiales de enseñanza que se llevaron adelante para este trabajo fueron un PowerPoint que fue elaborado por mí, es decir, por la docente de la asignatura de Sociología, en donde dimos y caracterizamos junto a los estudiantes los principales puntos claves del estado de bienestar en cuanto a su composición como estado social, cuál es el rol de ese estado y sus características, y la metodología de trabajo fue a través esta actividad y estos materiales de enseñanza fueron llevados a cabo en el mes de octubre, subidos también a la plataforma. Luego de cada clase lo que hacemos no es solamente dar la clase online, sino también grabarla, es decir, a medida que la vamos dando, la vamos grabando, y la subimos a una plataforma, que es el medio por el que trabajamos y nos comunicamos con los y las estudiantes, una plataforma que tiene el colegio, donde cada asignatura tiene su espacio, en donde allí se cargan tanto los materiales de enseñanza, como este que estoy presentando específico sobre el estado de bienestar, como también las clases grabadas, los materiales y las consignas de trabajo. La consigna específica de este trabajo para este cuarto año de la asignatura de Sociología fue realizar un ensayo que podía ser en parejas o individualmente, en donde desde la materia de Sociología se les pedía que rescaten o que asignen qué elementos de ese estado de bienestar podían observar en la actualidad, es decir, en las políticas de gobiernos recientes de la Argentina. Esta consigna fue elaborada por los y las estudiantes de cuarto año de nivel medio, y en las cuales pude rescatar distintas evidencias de aprendizaje y de enseñanza en cuanto al rol del Estado, pero no solo en cuanto a la caracterización del rol del Estado de bienestar, que es lo que vimos en la materia, sino también en cuanto al rol del Estado en la pandemia actual. ¿Por qué? Porque los estudiantes lograron, a partir de esa pregunta disparadora, que era la consigna que yo les propuse para hacer este trabajo, qué elementos veían del estado de bienestar en las políticas de los gobiernos recientes, lo trasladaron a las políticas que el Estado implementa en la pandemia. Y aquí rescato 3 evidencias de aprendizaje en donde se puede observar cómo los y las estudiantes hacen mención a cómo el Estado, este Estado que nosotros caracterizamos y que lo llamamos como un estado de bienestar, un estado de redistribución, está presente actualmente en la pandemia a través de distintos planes sociales, a través de distintas asistencias, tanto asistencia económica como social, en planes, como ellos mencionan, como el IFE, que puede ser uno de los más conocidos, más redundantes dentro de los trabajos que rescaté aquí de estas evidencias de aprendizaje. Y también al mismo tiempo rescatar cómo o cuáles son esas distintas planes o asistencias que lleva el gobierno, y hay una evidencia de aprendizaje de un estudiante que está aquí, que rescata que estos servicios o que estos beneficios o estas características del estado de bienestar están presentes actualmente en la pandemia, pero que no son solamente del gobierno de ahora, ¿no? Es lo que nos dice el estudiante, sino que hemos normalizado o que no hemos notado que estos servicios, tanto el acceso a la salud como la educación pública, o los subsidios, son prestaciones o servicios del Estado que ya tenemos presente hace muchos años y que garantizan no solo en la pandemia, como mencionaron otros estudiantes, sino que también
asisten, intentan encontrar, en palabras de los estudiantes, no aumentar esa marginalidad social que están viviendo actualmente en la pandemia. Entonces, estas tres situaciones de evidencias de enseñanza y aprendizaje, lo que logran o lo que se logra ver es cómo los estudiantes identifican esas principales características del estado de bienestar en el Estado actualmente, es decir, cómo el Estado acciona en la pandemia, y observan que esas características y esos elementos están presentes en nuestra realidad social, política y económica. Es decir, se logra trasladar esas caracterizaciones que nosotros vimos del estado de bienestar en el siglo XIX a el rol que tiene el Estado actual en la pandemia. Pero hay dos situaciones que me gustaría rescatar de las evidencias de aprendizaje, en donde los estudiantes, además de caracterizar al estado de bienestar y dar sus puntos claves, toman una postura crítica que aquí se puede evidenciar o leer, en las cuales uno de ellos nos habla de que la situación de desigualdad, de pobreza en nuestro país ha ido aumentando, tanto la desigualdad económica, la desigualdad social, la desigualdad de género. Otros estudiantes también nos hacen notar que esas diferencias no solo están en cuanto a lo económico, a lo social, sino que también están hoy en día, a través de la situación en la que estamos viviendo, en esta pandemia, en los sistemas de educación que no están garantizados para todos de igual manera, y también nos habla de las situaciones actuales de los hospitales colapsados y el sistema de salud, y el accionar, del sistema de salud en la pandemia. ¿Por qué rescato estas dos evidencias de aprendizaje? Porque a diferencia de las tres anteriores que he mencionado, los estudiantes lograban o articulaban esas características del estado de bienestar con ejemplos de nuestra realidad. Y ellos lo que hacen es criticar a través de esas características, hacer una crítica a la situación actual y a los déficits que ven de este estado de bienestar en la actualidad. Entonces logran abordar un tema candente como es el rol del Estado en la pandemia, es decir, qué hace el Estado en la pandemia, y dar sus propias argumentaciones y sus propias experiencias y acciones sobre cómo acciona ese Estado en la pandemia. ¿Por qué me parecía importante rescatar esta diferencia entre las evidencias, entre los primeros tres casos y los dos segundos? Para potenciar y ver cuál fue el alcance de esta actividad planteada, es decir, de este tema que yo me propuse dentro de un programa, que era un programa de sociología de cuarto año, en un contexto particular, que es el contexto de pandemia que atravesamos, cómo ese tema, que era el estado de bienestar, lo pudieron relacionar con el rol del Estado actual. ¿Cómo? A través de esta pregunta disparadora que realicé en el trabajo y en la actividad que los estudiantes tenían que realizar, en cuanto a qué elementos de ese estado de bienestar podíamos observar en las políticas recientes argentinas, sin mencionar explícitamente la pandemia, pero muchos de ellos, de los y las estudiantes, lograron articularlo con el rol del Estado en la pandemia. Entonces creo que esta actividad planteada en este contexto específico, en la experiencia, logró analizar y debatir un tema social candente como es el accionar del Estado en la pandemia, donde los estudiantes y las estudiantes pueden argumentar sus posturas y puntos de vista a través de argumentaciones que tengan una racionalidad, que estén justificadas, donde logren posicionarse frente a la realidad social, política y económica que vivimos, para concretarse como sujetos críticos, como sujetos reflexivos, que puedan aportar sus conocimientos sobre el estado de bienestar a una situación actual y la puedan describir y caracterizarla, donde también se logró fomentar una autonomía individual, una capacidad crítica para interpelar, discutir la realidad que hoy nos rodea. Y que creo que esta actividad fue planteada dentro de este eje de la asignatura específica de este contexto de clases virtuales, de la virtualidad, y que fue posible también por la conectividad, por el acceso que los y las estudiantes tuvieron a la plataforma, porque pudimos realizar encuentros virtuales, porque también pudieron tener acceso a
a los materiales de enseñanza, y creo que es una actividad que les permitió, como recién decía, tratar este tema social candente, como nos diría el autor López Facal, en donde podamos evidenciar estas situaciones de enseñanza y aprendizaje en el contexto virtual y comprender que seguimos atravesando una educación virtual, pero en donde los estudiantes nos pueden demostrar cómo llevan y cómo incorporan estos conocimientos históricos en las distintas asignaturas, en el caso de este ejemplo de sociología, y estos aprendizajes históricos que los permiten vincularlos con los temas candentes sociales que tenemos hoy en la actualidad. Bueno, muchas gracias por escucharme, espero haber sido clara y en esa exposición titulada El aprendizaje sobre el rol del Estado en la pandemia, en esta experiencia situada en un cuarto año. Muchas gracias. Hola a todas, a todos. Mi nombre es Manuel Martínez, soy profesor en Historia, egresado en la Universidad del Comahue en el 2010, y voy a presentar esta experiencia que trabajé en una escuela secundaria. Tiene de título Enseñar la discriminación en tiempos de virtualidad, una experiencia en 7º grado. Esta experiencia, bueno, la realicé en un colegio privado que yo trabajo en Cipolletti, en la provincia de Río Negro, y estuvo destinado a un estudiantado con una posición económica alta y con una amplia cultura general, fundamentada principalmente en sus viajes al exterior y su acceso a la tecnología. Por otra parte, si se observa la ubicación de la escuela, esta se encuentra cercana al puente que une Cipolletti y Neuquén, en una zona de chacras y rodeada de un barrio bastante humilde, el barrio Costa Norte, por un lado, y por el otro lado el barrio La Braña. Bien, el contenido trabajado para este curso tuvo que ver con la discriminación, ¿sí? Y se dio en la asignatura llamada tutoría. En la escuela tiene un sistema, sostiene el sistema anterior de educación implementado en la provincia de Río Negro, por eso 7º grado está incorporado a lo que sería la secundaria, es decir, que los chicos chicos y chicas de entre 11 y 12 años ya tienen, ven con un grupo de materias mucho más numeroso, lo que se suele trabajar en primaria. Y bueno, entre todas esas materias está tutoría, que es la materia con la que yo trabajo, ¿sí? Tutoría está pensada, o se pensó originalmente en la escuela con una materia que acompaña al estudiante en su ingreso a la secundaria, ¿sí? Por eso se trabajan contenidos que tienen que ver con la convivencia, con el otro, con el diálogo, ¿sí? Con el respeto. En ese sentido, la unidad número 3 es la unidad sobre discriminación, ¿sí? Donde yo trabajé distintas cuestiones que tienen que ver con la definición de discriminación, con los prejuicios, con los estereotipos y distintos tipos de discriminación. Para esto lo abordé desde un video, comencé el trabajo abordándolo con un video de CQC, del programa CQC realizado en el 2011, ¿sí? En base a una investigación realizada sobre discriminación en la Argentina de parte del Instituto Gino Germani. Por otra parte, se trabajó, los distintos tipos de discriminación se trabajaron utilizando noticias, diarios, o bueno, en este caso la tapa de revista que se incluye acá en la presentación. Para el trabajo, para darle un cierre a esta unidad, el trabajo que se le propuso a los estudiantes de 7º grado fue la de que realizaran una presentación grupal sobre algún tipo de discriminación en particular. En ese sentido, trabajé de la siguiente manera, ¿no? Esta es la presentación de la clase, ¿no? El trabajo fue realizado
entre fines de octubre y principios de noviembre, ¿sí? Y nosotros en clase trabajamos sobre distintos tipos de discriminación. Como decía anteriormente, lo abordamos desde la lectura de noticias, bueno, buscaron información, se trabajó con películas incluso, ¿sí? Y planteamos algunas cuestiones que tienen que ver con la obligación de no discriminar, el papel que juegan los estados en este sentido, las reglamentaciones que hay desde las leyes, y por otra parte hablamos un poco del lugar que ocuparía cada uno en lo que sería el respeto y ponerse en el lugar del otro. En consecuencia, la actividad consistió en hacer una presentación que quede en la escuela, ¿sí? Que pueda ser utilizado por otros grupos que ingresen al 7º año en los próximos años, ¿sí? Por eso los estudiantes tenían que grabar su voz en el trabajo, ¿sí? Y en este trabajo tienen que dar una definición de discriminación, sobre el tipo de discriminación que ellos y ellas iban a trabajar, utilizar alguna noticia que dé cuenta de un acto discriminatorio y plantear soluciones a esta problemática. Por otra parte, tenían que desarrollar una idea personal sobre lo que entendían de no discriminar. Estos son los grupos, cómo se organizaron, y a continuación estoy mostrando el trabajo realizado por uno de los grupos, ¿sí? Un grupo de 4 integrantes que les tocó trabajar sobre la xenofobia, y algo que destaco de este grupo en particular es que tomaron datos del INADI. Ellos investigaron en la página de internet del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia en Argentina, y bueno, y usaron esa información para el desarrollo de su presentación. Acá plantean una definición sobre la xenofobia, toman en cuenta algunos ejemplos, plantean algunas ideas sobre cómo combatir la xenofobia y presentan una noticia que bueno, que en el desarrollo de su exposición estuvo más, se vio ampliada, digamos, por las grabaciones que ellos hicieron. Por otra parte, tomaron parte de la legislación, ¿sí? Tomaron el artículo 20 de la Constitución Nacional en cuanto al respeto hacia los extranjeros en nuestro país. Y por otra parte tomaron la ley 23.592, que es tradicionalmente conocida como la ley antidiscriminación. Posteriormente investigaron sobre el INADI, como había dicho antes, pusieron un poco de información sobre el INADI, tomaron en cuenta varias estadísticas, ¿sí? Que se encuentran dentro de la página para el desarrollo de su presentación. Plantearon como cuestiones que tienen que ver sobre los principales ámbitos donde se desarrolla la discriminación hacia los extranjeros. Utilizaron este mapa, ¿no? Que demuestra que las personas que sufren mayor cantidad de xenofobia en nuestro país provienen de países limítrofes, ¿sí? Bolivia, Perú, Paraguay y Chile. Y plantearon, bueno, cuáles son los problemas que este tipo de discriminación genera y las soluciones que ellos consideraban pertinentes para enfrentar estos problemas. Y ya terminando, tomaron algunos otros datos sobre la cantidad de personas que hay en el mundo, quienes manifiestan que no han reaccionado frente a un acto de xenofobia, y personas que sí lo han hecho. Y por último, fueron a cerrar su trabajo con las imágenes que tienen que ver con frases en contra de la xenofobia en distintos idiomas, y una frase de Nelson Mandela que a este grupo les resultó significativa para su trabajo y para darle un cierre a su actividad. Bien, espero haber sido claro y les deseo que tengan un lindo día. Bueno, hasta el momento hemos compartido entonces las presentaciones de la profesora Virginia Tano y del profesor Manuel Martínez. Agradecerles también a ellos y a la audiencia, las colegas, las personas que nos están siguiendo por el Facebook del
la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, agradecerle también a los organizadores de la parte técnica porque nos están facilitando mucho el trabajo. También contarles que contamos con la grata presencia en este momento de la profesora Virginia y el profesor Manuel, que son quienes nos han contado sus experiencias, ambas muy ricas, ambas con el compromiso de a la realidad convertirla en contenidos escolares, y a través de una diversidad de materiales y de diversas propuestas nos han mostrado cómo han llevado a cabo la enseñanza y el aprendizaje. Así que los saludamos, Virginia y Manuel, para que se presenten, si pueden prender sus cámaras. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, la verdad que es muy rico y muy significativo que colegas en ejercicio en estos tiempos tan demandantes para todos se sumen a la participación, lo hagan de una manera activa y nos abran las puertas de sus aulas para, como decía la compañera María Esther en el encuentro anterior, en el segmento anterior, esto de la necesidad imperiosa que tenemos de construir redes de trabajo que nos permitan pensar colectivamente cómo enseñar. Así que me gusta mucho hablar, no voy a hacer eso justamente hoy. Virginia, no sé si querés tomar unos primeros momentos de este encuentro para caracterizarnos un poquito más tu experiencia, contarnos un poquito más antes que pasemos a los intercambios, y después lo hacemos. Hola, bueno, muchas gracias Virginia, buen día a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es muy lindo formar parte de estas 9ª jornadas y, como recién decía Virginia, poder seguir construyendo y repensando nuestra práctica, que como docente es un ejercicio constante que hacemos día a día. Desde mi experiencia, como comentaba en el video del Colegio Brentana, esta experiencia de enseñanza y aprendizaje fue situada en un 4º año, en una materia de sociología, que fue una actividad que por ahí se dijo muy al pasar en el video, pero que fue una actividad interdisciplinaria con otra docente del área de sociales, y que también eso permitió y enriqueció nuestras prácticas y ayudarnos mutuamente a través de este contexto de virtualidad, ¿no? Que estando solos a través de esa pantalla creo que es muy rico poder trabajar y seguir enriqueciendo la práctica con otros docentes que nos ayudan a repensar desde otras asignaturas, desde otros temas, cómo podemos también ensamblar distintas actividades para que los y las estudiantes se sigan incentivando a través de este contexto a participar, porque como todos sabemos no es tan fácil que 32 o 30, según el curso que cada uno tenga, que se conecten todos, que se intensiven, que hagan esas actividades, porque la verdad que en el medio de esta pandemia también es difícil y es un objetivo que nos planteamos día a día, el seguir manteniendo esta conexión a través de la virtualidad. No sé, Manuel, si te cedo la palabra. Dale, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Bueno, estoy muy agradecido por estar en este espacio. Quiero agradecer a Gerardo por la invitación para participar. Y bueno, en particular, mi experiencia, yo la disfruté bastante. La verdad que los grupos con los que trabajé, esto es algo que no mencioné en el video, pero trabajé con 2 grupos, con 2 séptimos. Y la experiencia fue muy linda porque demostraron mucho interés, mucho entusiasmo, y la verdad que participaron bastante, se involucraron mucho con los temas que estuvimos trabajando, y los mismos estudiantes buscaban aportar o sumar a sus aportes a través de información que ellos mismos buscaban, que buscaban por su cuenta. Por otra parte, esta actividad que presenté en el video fue la actividad de cierre, digamos. Esto era una actividad que se venía trabajando ya desde, los contenidos se venían trabajando desde mediados de agosto, así que ya veníamos con bastante trabajo al respecto, que involucraban tanto desde videos, noticias, análisis de publicidades, películas, y bueno, y terminó dando lugar a un resultado bastante lindo, con algunas dificultades por todo lo que implica esta modalidad de trabajo, pero terminó siendo una experiencia bastante linda.
Bien, bueno, buenos días para todos y todas. Bueno, mi nombre es Gerardo Añagual, ayer estuve coordinando el otro encuentro, tuvimos ahí un problema técnico con Virginia. Continuando con el diálogo y en función de lo que pusieron muy bien, por ahí nos llegan mensajes desde el chat, felicitando sobre las propuestas, muy claras y dinámicas. Ana María Kutmani nos habla de lo interesante que es trabajar con problemas candentes y relevantes, socialmente sufridos en la actualidad y plantearlos desde el espacio de la tutoría y desde el aula. Me parece que las dos experiencias permiten dialogar desde ese punto de poder trabajar lo candente y también lo reciente en el aula en este marco. Y por ahí me pareció muy interesante en el trabajo de Virginia esas relaciones de contemporaneidad que hacen los estudiantes en relación al Estado en el pasado y también en la actualidad, y recuperar de Manuel estas soluciones que los estudiantes van proponiendo frente a un problema tan que sigue estando vigente, que es el tema de la discriminación, no solamente a nivel individual, sino también en los espacios áulicos, así que me parece dos experiencias muy ricas e interesantes. Pensando en las dos propuestas por ahí, una pregunta que podría cruzar las dos experiencias tiene que ver con la cuestión de el aprendizaje y cómo ustedes notaron el aprendizaje de los estudiantes frente a las dos propuestas. Por ahí en el caso puntual de cómo pude observar estas evidencias de aprendizaje, como les mostraba también en la exposición del PowerPoint, creo que esta principal evidencia de aprendizaje fue trasladar un concepto como el concepto del estado de bienestar, que lo vimos históricamente situado a mediados del siglo XX, al accionar del Estado en nuestra cotidianidad, en esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Cómo ellos pueden aplicar un concepto teórico, porque lo vimos desde la teoría, por así decirlo, vimos sus características, cómo estas características de ese Estado las podemos ver si están o no presentes en la actualidad, ¿no? Y tomar conceptos claves como estado de bienestar, intervención del Estado en la economía, en la salud, en lo social, y cómo ellos pudieron caracterizarla en nuestra realidad. Bien, en mi caso, bueno, yo lo que pude observar de parte de los estudiantes es como una mirada bastante crítica de la realidad que les toca vivir, varias cuestiones que por ahí observaban a su alrededor, ya sea tanto en la escuela, en los medios de comunicación, en los clubes o lugares donde ellos participaban, que bueno, pudieran identificar situaciones de discriminación que anteriormente no habían tenido en cuenta o no habían contemplado, se habían puesto a pensar de qué características presentaban esas situaciones, y los cuales se hicieron o se pusieron en evidencia a través de distintas opiniones o distintos opiniones fundamentadas de parte de los estudiantes, los cuales demostraban un alto grado de comprensión de la temática que estuvieron trabajando. Por ahí, pensando un poco en el contexto en el que se trabajó, me hubiese gustado por ahí darle un cierre un poco más amplio, trabajarlo de otra forma, pero bueno, dentro de lo que se pudo hacer y teniendo en cuenta los tiempos que se le destinó a la actividad, los resultados fueron bastante buenos y mismas las propuestas de los estudiantes en cuanto a sus opiniones, pensando en tanto desde puntos de vista individuales como colectivos, digamos, como para luchar contra la discriminación y los actos discriminatorios, resultaron muy, muy ricas. Agregando por ahí a lo que dice Manuel, me parece interesante, que lo veo en las dos actividades planteadas, esto de que los y las estudiantes se plantean como sujetos críticos, ¿no? ¿Cómo ven esa realidad? Por ejemplo, yo lo veía en las evidencias de aprendizaje, cómo desde una postura crítica hablan del sistema de salud, hablan de la educación en este contexto, ¿no? Y ellos mismos asumirse como lectores críticos, porque en este trabajo, por ahí no lo mencioné antes, pero también citaron fuentes, distintos videos, redes sociales, diarios de la zona, diarios nacionales, que hablaban de esto que estaba pasando. Entonces, cómo desde una lectura ellos pueden, a través de esta consigna, dar sus propias ideas y argumentarlas, ¿no? Bien, muchas gracias.
ahí sumando a los comentarios que estaba viendo en el Face, Ana María Kutmani, que ayer estuvo relatando su experiencia. Trabajar el rol del Estado es fundamental, y más aún relacionando pasado y presente. Excelente la idea de trabajar con propuestas reflexivas para que los estudiantes, en estudiantes de secundaria. Y en esto del marco que nos toca vivir, por ahí la pregunta que les quería realizar es, ¿ustedes qué desafíos se les presentó a la hora de secuenciar estos contenidos en este marco de virtualidad? Si notaron algún cambio o diferencia, por ahí las experiencias en el aula son distintas. Virginia recién está recibida, en el caso de Manuel ya tiene una experiencia más en el aula, pero por ahí está bueno compartir cómo fuese toparse con esto que sería la virtualización de las clases. Bien, bueno, fue todo un desafío, o sea, tanto para... uno por ahí piensa, o está muy difundida esta idea de que las generaciones más jóvenes son nativos digitales y manejan con una claridad absoluta la tecnología, y bueno, yo me encontré con situaciones donde podía dar cuenta de que no era así. Por ejemplo, una parte dentro de la consigna del trabajo, una de las partes de la consigna pasaba por... No era la idea que ellos expusieran su presentación, que los y las estudiantes expusieran su presentación, sino que grabaran su voz a la presentación. Y eso fue un elemento en el que encontraron muchas dificultades para hacerlo. De hecho, le tuvimos que pedir asistencia al profe de informática para que nos dé una mano en ese sentido. Y sin embargo, a pesar de eso, no todos los grupos pudieron resolver esa situación. Por otra parte, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la presencia de los estudiantes. Muchos estuvieron ausentes, en algunas ocasiones faltaban, eso dificultaba un poco el trabajo grupal. Zoom tiene la posibilidad de crear salas, eso de alguna forma me fue útil para poder ver el trabajo que iban haciendo dentro de los grupos, pero bueno, a veces cuando faltaba un integrante se complicaba o se hacía más difícil. Después, por ahí los tiempos de trabajo que teníamos desde la virtualidad podían resultar un poco más difíciles de aprovechar hasta que encontraban los archivos, se organizaban para armar las presentaciones. Quizás eso llevaba un poco más de tiempo de que lo que se podría hacer de forma presencial o dentro de un aula. ¿Sí? A esto que decía Manuel es muy interesante porque obviamente que la virtualidad nos presentó muchas trabas o dificultades en el camino. En mi caso, siendo la primera vez que doy clases, recibí este año en marzo, y no encontrarme con el aula físicamente, no solo encontrarme a través de la pantalla y con encuentros que, como decía Manuel también, son más reducidos, no tienen el mismo debate. Y son trabajos que, por ejemplo, en este caso que yo presenté, hicieron los chicos y me los enviaron a mí a través de la plataforma de trabajo, entonces no hubo un encuentro de debate o de diálogo en todo el curso, sino que leí las producciones que en muchos casos fueron individuales o en parejas de trabajo, que creo que eso también hace a la dificultad de no poder hacer un cierre de esta actividad presencialmente o debatiendo, pero demostrando que sí, a través de estos trabajos, de estos fragmentos, sí pueden criticar esta realidad, emplear los conceptos que trabajamos, pero obviamente que la virtualidad por ahí nos va presentando distintas trabas, desde también cómo presentar el trabajo, cómo subir los archivos, que por ahí también llevaba más tiempo y no nos permitía dar todos los temas o todos los trabajos que habíamos pensado para desarrollar a lo largo del año. Bien, muchísimas gracias. Ahí nos siguen llegando comentarios al Face sobre la importancia de permitir que los estudiantes establecer ejercitaciones que permitan que los estudiantes reflexionen.
en términos de aquellas prácticas tradicionales de un recitado de memoria o aprendido para un solo día. Y en esto de pensar su práctica y su experiencia en relación a los procesos evaluativos, en esto que se ha planteado una evaluación más formativa, ¿cómo pudieron trabajar el cierre de estas, si bien algo ya mencionaron, cómo pudieron trabajar el cierre de estas dos propuestas? Bueno, en mi caso, el cierre consistió en la presentación de las actividades y en puestas en común de parte de los estudiantes, de los y las estudiantes sobre las distintas presentaciones que iban haciendo. En lo personal, o por algo que veo como a diferencia de lo que podría haber sido la presencialidad, pienso en otros posibles cierres que se le pueden haber dado a la actividad, como, no sé, por ejemplo, la realización de una encuesta dentro de la escuela sobre situaciones de discriminación, por ahí algún panfleto, alguna actividad de difusión sobre la temática trabajada. Pero bueno, en definitiva, el cierre que se le dio consistió en, bueno, en la presentación de los trabajos y bueno, la participación de los estudiantes, de los y las estudiantes, los debates sobre los temas que estuvieron trabajando, sus opiniones. Fue muy, muy rico, o sea, más allá de la presentación de cada grupo, fue muy, muy interesante ver qué aportes tenían para dar los otros grupos. Porque cada grupo trabajaba un tipo de discriminación diferente, entonces sus compañeros y compañeras sumaban su mirada y sus aportes a lo que presentaban en un grupo en el momento que le tocaba hacer su presentación. En cuanto al cierre de esta actividad, como mencioné antes, fue entregada a través de la plataforma de trabajo que nosotros tenemos en el colegio, en donde cada área tiene destinada una semana de trabajo. Entonces, en esa semana de sociales, nosotros lo que hacemos es dar la clase, brindar los materiales de enseñanza para los y las estudiantes, y a finalizar esa semana lo que deben hacer los y las chicas es entregar este trabajo. Este trabajo, el cierre, como decía, que por ahí para mí fue una de las cosas que me faltaron, que hubiesen enriquecido mucho esta actividad, sería generar un debate y una exposición por parte de los estudiantes para que puedan plantear y argumentar el trabajo que realizaron, ¿no? Porque al ser un trabajo tan reflexivo o tan crítico desde la postura de cada uno de ellos, hubiese sido interesante poder generar un debate a través de Zoom con los distintos cursos, porque lo hicimos tanto en dos divisiones, cuarto primera y cuarto segunda, y creo que intercambiar sus ideas hubiese estado muy bueno. Y la corrección y la evaluación que hicimos de este trabajo fue en conjunto, porque como mencioné al principio fue una actividad interdisciplinaria, que la corregimos con otra profe del área de sociales, en donde no solo caracterizamos el estado de bienestar y el rol actual del Estado en la pandemia, sino que también lo vimos entrelazados con el control de los cuerpos a través de la teoría de Foucault. Bien, muchísimas gracias. Ahí justo Virginia nos llega un comentario de Ana María Cunmani, felicitaciones, qué año tan difícil para comenzar y a pesar de ello con actividades innovadoras, ¿sí? Toda una situación, salir de una formación presencial y bueno, ingresar a esta virtualización forzosa. Y ahí en esto me quedo pensando en la pregunta de Ana María y pensaban en los materiales que ustedes construyeron y en función de lo que charlábamos ayer con las otras experiencias de docentes de otras universidades, ¿qué decisiones ustedes fueron tomando a la hora de construir esos materiales? Porque ayer hablábamos que a veces pareciera que en algunos casos se habla de que los materiales por ser digitales como que nos solucionan la vida y en realidad uno va tomando decisiones de acuerdo a sus finalidades. Por ahí, ¿qué decisiones fueron tomando ustedes a la hora de seleccionar tal o cual material? Bueno, en mi caso la elección de los materiales tuvo que ver con una cuestión de presentar o dar lugar a los estudiantes y las estudiantes
herramientas que fueran desconocidas para ellos y ellas, que a su vez también sean atractivas. Por ejemplo, bueno, a mí me interesa mucho el fútbol en particular, y sé que a muchos de los estudiantes dentro del grupo, tanto varones como chicas, siguen mucho los deportes. Entonces trabajamos varias cuestiones que tienen que ver desde la discriminación en los deportes. Lo vimos también en el cine, a través del uso de películas, como un elemento atractivo para conectarse con los contenidos que se estaban trabajando en la asignatura. Después buscamos situaciones que tienen que ver con cuestiones cotidianas. Por ejemplo, un caso de discriminación en una heladería, que era algo que probablemente era desconocido, pero para los estudiantes, y las estudiantes, pero que bueno, fue algo, digamos, que les llamó mucho la atención y que despertó bastante su curiosidad. O buscamos materiales que puedan dar cuenta de situaciones de discriminación en distintos espacios, dentro de la sociedad, dentro de las escuelas en particular, porque son estudiantes de nivel secundario y no están ajenos a esta realidad. Por ende, los materiales buscaban tanto ser atractivos, pero como también llevar a la idea de pensar reflexivamente sobre una realidad que nos atraviesa cotidianamente. Creo que cuando uno hace la selección, obviamente, de qué material va a presentar en la clase, primero tenemos que partir de lo que uno quiere enseñar o qué finalidad estoy buscando con este material, ¿no? Yo elaboré para la clase que dimos por Zoom con la profe en la clase interdisciplinar un PowerPoint con las principales características del estado de bienestar, pero mi finalidad no era solamente que caracterizamos y comprendamos qué hace el estado de bienestar, sino que llevemos esas características a la realidad, ¿no? También, como decía Manuel, buscar algo que les interese a los estudiantes y no solo quedarse por ahí en tanto lo histórico o en un caso concreto de teoría que no les llama tanto la atención para trabajar. Entonces, cuando estaba haciendo esta ficha de cátedra, que la elaboré en el PowerPoint, me preguntaba qué podía ser más novedoso o más atractivo para que los y las chicas hicieran este trabajo. Entonces, no solo quedarme, hacer una introducción breve del tema histórico, de situarlo históricamente, de comprender qué sujetos sociales estamos hablando, qué es el estado de bienestar, para después poder trabajarlo en la consigna y buscar más información que hoy es más accesible para todos, obviamente, a través de Internet, desde la actualidad y no quedarlo solo en el caso histórico. Bien, muchas gracias. Ahí nos siguen llegando mensajitos y propuestas. Ana María felicita a Manuel en relación a los aprendizajes compartidos, y acá en esto del aprendizaje colaborativo y compartido, bueno, recién nos pasó esta situación de que se le fue la conectividad a Virginia. Por suerte trabajamos colaborativamente y hemos podido como seguir adelante. Mandan saludos, Estefanía Rivera Nahuelán, felicitaciones a los profes Manu y Virginia. Y para ahí ya ir cerrando, por ahí nos quedan poquitos minutos, la idea sería que nos puedan dar como un cierre, una síntesis de sus propuestas. Por ahí me quedaba pensando también en esto de lo que hablaba Virginia, de las evidencias en el aprendizaje, qué respuestas nos han dado los estudiantes, pero también por dos lados. Por un lado, cómo construyen este tipo de relaciones, pero también en el caso de Manuel, cómo proponen soluciones o alternativas frente a un problema, que por ahí es un lindo ejercicio en este sentido de el pensamiento crítico y también creativo. Frente a analizar la realidad, también proponer soluciones. Por ahí, si quieren ofrecernos una breve síntesis, algunas conclusiones, para ir cerrando el espacio. Bien, sí, parte del cierre de la actividad consistía en que los y las estudiantes planteen posibles soluciones ante la discriminación que les tocó abordar.
en ese sentido fueron muy, muy interesantes, porque lo pensaron en distintos puntos de vista, en algunos casos desde una mirada más individual, planteándose esto de ponerse en el lugar del otro, bueno, de pensar cómo se pueden sentir los demás. En otro lugar lo pensaron más de una mirada colectiva, de reforzar el rol del Estado en cuanto a la legislación en contra de la discriminación, o fortalecer el rol de la educación frente a estas situaciones. Y esto se fue más allá de lo que escribieron en sus presentaciones y lo que expusieron, se volvió muy interesante, sobre todo cuando ya terminadas las presentaciones seguimos hablando del tema y conversábamos al respecto, y bueno, daban cuenta de una mirada un poco más crítica de la situación, y donde podían pensar en posibles soluciones, o ampliar su mirada sobre estos tipos de discriminación, y entender el posicionamiento o la situación en la que se pueden encontrar determinados grupos sociales que se encuentran excluidos en sus derechos, o que ven sus derechos vulnerados. Así que desde ese espacio se volvió muy, muy interesante la participación de los y las chicas, de cómo aportaron para proponer soluciones y dar una mirada un poquito más personal frente a esta problemática. Por ahí también, en Córdoba, lo que dice Manuel, rescatar la posición que fueron tomando los chicos en esta consigna, como fue mi caso, de tener esta mirada crítica y reflexiva entre la realidad y ver las distintas miradas que puede tener cada uno de ellos, ¿no? Como yo mostraba en estas evidencias, algunos por ahí se quedaron con la caracterización del rol del Estado, dando estas definiciones o comentando a través de información que sacaron de páginas de internet, de los distintos ministerios, cuáles eran las políticas o los planes sociales, y otros por ahí una mirada más crítica o reflexiva desde un punto de opinión, también obviamente justificado desde distintas fuentes de internet, de diarios, donde ellos hacían una mirada un poco más crítica y más reflexiva ante qué no estaba haciendo el Estado. Y ver estas dos evidencias de aprendizaje en donde cada uno llega o reflexiona de distintas maneras ante la misma consigna, ¿no? Las distintas posturas y que ellos pueden tener como sujetos críticos de la realidad en la que están viviendo. Bien, muchas gracias. Nos siguen llegando ahí algunas felicitaciones, y también destacan, por ejemplo, el trabajo interdisciplinar en el caso de Virginia. Felicitaciones de parte de Karina Valenzuela. Me parece que las dos propuestas nos han permitido dialogar en términos de cómo en determinados momentos se pueden resignificar estas estrategias en función de la singularidad de cada uno de las escuelas que ustedes mencionaban, y cómo se pueden ir tomando decisiones de acuerdo al momento en el que estemos, y también esto de estar preocupados ambos por vincular la realidad con los contenidos que se enseñan, que no estén alejados de la realidad de los estudiantes. Y ahí, por suerte, me parece que estamos recuperando a Virginia, así que ella va a poder hacer el cierre final. Los dejo a cargo de ella, así puede cerrar y terminar de dialogar con estas dos experiencias, que desde ya les agradezco a los dos por tomarse su tiempo. En este momento donde nos cuesta tener un tiempito, le agradezco a los dos por ofrecernos sus experiencias, por compartir y reflexionar en conjunto. Así que muchas gracias, y le doy el pie a Virginia. Bueno, mis disculpas, estaba fuera de toda planificación, funcionó muy bien hasta este momento. Agradecerle profundamente a Gerardo, esto de trabajar en equipo, no soy muy futbolera, pero evidentemente en la cancha, así que gracias. Manuel y Virginia, pude verlos un poquito desde el celular, desde la transmisión en vivo, que salió muy bien. Yo tuve la oportunidad de ver hace unos días sus grabados, de compartir algunas reflexiones con el equipo,
Y desde ya que agradecerles por ayudarnos a seguir pensando en este gran desafío de cómo enseñar. Para cerrar, pensaba ¿no? en cómo sus experiencias hablan de un presente educativo que nos llenó de incertidumbres, que nos demandó más que nunca pensar en la enseñanza como lo proyectaba Paulo Freire, ¿no? Esto de como actos netamente humanos y creativos. Y en esa línea se me vino a la cabeza una frase que le escuché a nuestro respetado Jean Pagés hace un par de años en una ponencia donde él hablaba de temas como los que ustedes trabajaron en sus experiencias, como los dolores de las democracias presentes todavía, ¿no? Y pensaba en que ustedes nos invitan, nos redoblan la apuesta a asumir nuestro compromiso ético-político de tomar esos dolores, convertirlos en contenidos escolares, pensando en estos sujetos que aprenden, que se están formando, que son nuestros adolescentes, para que no solo comprendan, analicen y reconozcan estos dolores, sino que se posicionen críticamente frente a ellos. Así que, más que agradecida, ha sido un placer, a pesar de la tecnología, solamente invitarlos a seguir formando parte de la jornada de enseñanza de la historia, a seguir en contacto a la escuela media con la universidad, porque es nuestro campo de trabajo y es desde ahí donde tenemos que seguir pensando cómo innovar y cómo proponer los mejores aprendizajes posibles. Ahora, si no me falla la conexión, voy a compartirles pantalla para invitarlos y contarles de nuestra próxima emisión, que va a ser a las 14 horas, donde los estudiantes de la práctica del profesorado de historia del año 2020 van a estar en la mesa de trabajo número 3, que va a tener 2 bloques. Ellos son Gabriel de la Foré, Gabriel Mora, también Paine López, Luis López y Nicolás Zúñiga, quienes con la coordinación de el especialista y gran compañero Gerardo Añual, el especialista Erwin Parra, y quien les habla, la internet me lo permite, estaremos coordinando ese espacio, compartiendo con nuestros practicantes que han asumido el gran desafío de sus primeras experiencias de enseñanza y aprendizaje en estos contextos de virtualidad, presencialidad virtual, en donde contamos con profesores coformadores que nos abrieron sus aulas virtuales y se predispusieron. Así que nada más que agradecerles, y creo que queda un minuto de conexión. Quisiera que Martín y Virginia puedan volver a tomar la palabra en despedir. Y disculpen, nada más que eso. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por formar parte de este espacio, a la universidad, a la Secretaría de Extensión, a la Facultad de Humanidades, y muchas gracias también a Manuel por compartir este espacio. Fue un espacio muy rico y un placer haber compartido la mesa con vos, Manu. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Fue muy interesante. Para mí la primera vez que participo de un encuentro de este tipo. Así que, bueno, muy agradecidos a los organizadores por la invitación y a Virginia por haber compartido este espacio. Fue una experiencia muy interesante y muy enriquecedora. Así que, completamente agradecido. Bueno, muchísimas gracias, nos volveremos a conectar a las 14 horas. Gracias a todos quienes participaron, espero que Gerardo haya podido leer algunos de los comentarios, porque fueron muchos. Se ve que tienen muchos amigos acá, los profes y familiares que hicieron hinchada, así que gracias, muchísimas gracias, y a las 14 horas nos encontramos nuevamente.